Hola, seguimos entonces con nuestras charlas del día. En estas charlas con Actualícese, charlas desde casa, la iniciativa que nace a propósito de la pandemia. Para nosotros unir los esfuerzos entre conferencistas y Actualícese y llegar a ustedes, acompañarlos en esta situación de confinamiento, de cuarentena obligatoria, llevando los temas de actualidad, los temas de interés, donde nosotros tenemos que estar capacitados, pues las obligaciones contables, tributarias y comerciales siguen intactas. Entonces, bueno, como estaba prometido, el doctor Leonardo Barón, del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, vamos a hablar hoy acerca de las recomendaciones que nos hace para la elaboración de las notas a los estados financieros de las empresas de los grupos 2 y 3. Recordamos que el doctor Leonardo Barón es contador público, especialista en contabilidad financiera, en revisoría fiscal y auditoría, magíster en contabilidad, miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, miembro de la Junta Central de Contadores del Tribunal Disciplinario. Entonces, doctor Leonardo Barón, buenos días, bienvenido, actualícese nuevamente. Doctor José Hernando Zuluaga, buenos días. Buenos días, Leonardo. Buenos días. Me agrada volverlo a ver. Por ahí estaremos publicando mañana las respuestas que dieron varios, las 5 preguntas que se le hicieron. Excelente. Bueno. La que no quise contestar una, ¿no? De la cual no contesté. Bueno, entonces quiero hacer los siguientes comentarios. Hoy, con fecha de ayer, salió el decreto 677 del 19 de mayo del 2020 que complementa el decreto 639 del 8 de mayo del 2020. Entonces, quería comentar lo siguiente. El decreto, sobre el decreto 677, no cambió los siguientes artículos del decreto 639. No cambió el artículo primero, ni el sexto, ni el séptimo, ni el noveno, ni el 10º, ni el 12. Y cambió del 639, cambió los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13. Fundamentalmente, los cambios no fueron más allá de lo que había salido en un boletín número 23 del Gobierno Nacional del viernes pasado, en el cual este subsidio, que así lo estoy llamando para facilitar el lenguaje aquí entre contadores, beneficiarán no solo a personas jurídicas, sino también a personas naturales que cuenten con al menos 3 empleados y que estén formalizados. También a los consorcios y uniones temporales sobre el manejo de este subsidio, cómo deben darlo estas entidades. Igualmente, sigue que el reconocimiento del aporte se hará con base en la nómina asumida para el mes inmediatamente anterior al de la postulación. También se validará que al menos un porcentaje de los empleados corresponda a los que contaba cada beneficiario de la nómina de febrero 20 del 2020, o de 80%. Y cuarto, se entregará el aporte estatal por un número de empleados que no sobrepase el total de empleados que estuvieron en respectiva empresa en febrero del 2020. Tengamos en cuenta que se mantiene el valor de los 352.121, o sea, el 40% del salario mínimo, como el valor de subsidio que se va a liquidar. Sigue también que la liquidación se hará en los meses de mayo, junio y julio. Con respecto a la certificación y a la opinión, en la página de Actualícese nos ha provisto los exconsejeros del Consejo Técnico de la Contaduría, Daniel Sarmiento y Luis Henry Moya, una certificación para el grupo 1, para el grupo 2 y 3, del contador y el representante legal. Tengamos en cuenta que una cosa es esa certificación y otra cosa es en la opinión del revisor fiscal en donde tengan obligación de tenerlo. De manera que tengamos en cuenta esas observaciones y ánimo, porque el subsidio entonces ya será aplicado, y tengamos en cuenta la normatividad de esos 2 decretos. Repito,
el 639 del 8 de mayo del 2020 y el 677 del 19 de mayo del 2020. Ya con eso quedamos listos y esperamos entonces que las empresas empiecen a recibir este dinero y a sostener sus nóminas, que precisamente ese es el objetivo. Doctor Leonardo Barón tiene la palabra y si puede hacer algún comentario, le rogaría acerca de ese proyecto que hay y que tiene el Consejo Técnico de la Contaduría con relación a la modificación de la Ley 43 de 1990. ¿En qué van? ¿Cómo van los comités? ¿Cómo va ese proceso? Muchas gracias. Bueno, primero que todo, gracias a Carolina y gracias al doctor Zuluaga por mantener actualizada la profesión contable. Yo siempre ratificaré actualícese.com, una página con la que crecimos los de mi generación. Nos vimos fuertemente influenciados. Yo creo que todos tenemos formatos de actualícese.com. Mucho el que no tenga formato de actualícese.com no sé, tiene que ser muy jovencito, ¿no? pero realmente uno estudió, hizo cosas con actualícese.com, muchos formatos, muchos bajamos, porque había todo tipo de formatos, ¿no? Todo tipo de formatos. ¿Sí? ¿Algún copy-paste? Sí, se lo hicimos en la época. ¿Por qué? Porque la forma como usted los hace, eran muy buenos los formatos. Habían formatos que no era necesidad de cambiarles nada. Uno también coge el formato y lo puede usar. Y pues creo que era un poco lo que quería el doctor Zuluaga, ¿no? Poner herramientas para que todos la pudieran usar. Obviamente hay herramientas que toca copiarlas y pegarlas tal como están, como por lo menos lo de retención a la fuente, cosas de esas, y otras que seguramente hay que amoldar a las necesidades de las entidades. Pero todas bastante útiles, bastante útiles. Por eso yo decía que copiar y pegar no es malo, ¿no? Desde que uno sepa, ¿sí? ¿Para qué lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? A veces es necesario, ¿no es cierto? En algún momento de la vida todos hemos copiado algo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, sí, todos. Yo creo que sí, ¿no? Respecto del proyecto de ley 43 que me preguntan, básicamente les quiero decir que el consejero Carlos Molano está a cargo de este proyecto. Es un proyecto tal vez de los más importantes que tiene el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. En este momento lo que se ha dispuesto es que se haga una mesa principal en Bogotá o una mesa en Bogotá y que se van a hacer mesas en todas las regiones. No obstante, hay grandes retos para eso porque cómo articular tantas personas, cómo articular tantas formas de pensar. Pues inicialmente lo que se quiere es recibir muchas contribuciones con el objetivo de mirar cuál debe ser el horizonte de la profesión. Creo que a veces hacer normas más sencillas y más simples es lo más adecuado. A veces cuando hacemos normas con tantos artículos y con tantas cosas terminamos complicándonos la vida y tal vez hacer cosas sencillas puede llegar a ser la meta, pero hay personas muy valiosas en ese comité de mucha altura en la profesión. Y que de alguna manera algunos lo denominan vacas sagradas de la profesión y pues esperemos que se pueda avanzar con las temáticas. Realmente en eso vamos en etapas de planeación, de preguntas, de revisiones, esperando colocar los comités a nivel regional y en eso realmente es que vamos. Bueno, entonces yo no sé, eso es como un avance, ¿no? Listo. Bueno, no, entonces entremos en materia, doctor, con el tema que nos trae hoy, las recomendaciones a la hora de la elaboración de las notas a los estados financieros. Carolina, no sé si ves ahí un ojo. Un ojo grandísimo. Sí, bueno, Sí, ese ojo lo dibujó mi hija, entonces por eso lo coloco. Entonces, sí, vamos a hablar de recomendaciones sobre notas a los estados financieros y en esas recomendaciones no vamos a pasar por las normas diciendo qué dice la sección 4, la sección 5, la sección 10, la sección 20, sino que vamos a hacerlo charladito, ¿le parece? Como cuando aquí hablamos entre dos amigos y decimos hagamos esto. Entonces me disculpan si en algunas cosas no soy técnico, si en algunas cosas utilizo un lenguaje demasiado sencillo, me disculpan, voy a intentar usar las dos cosas al tiempo para poder avanzar. Vale. Entonces, hablando de estas recomendaciones, primero hay que entender que
toda la información financiera arranca de una buena contabilidad. Muchas personas le dicen a uno, bajo NIF la contabilidad no es importante, y yo les digo, pues claro que es importante. Pero bajo NIF el registro es importante, claro que es importante. Lo que pasa es que no te dicen cómo registras, porque pues tú debes tener claridad sobre cómo registras, qué cuenta, qué plan de cuentas utilizar, cuál va a ser la estructura que vas a utilizar en tu modelo contable. Pero la contabilidad es básica, porque de nada sirve un buen estado financiero basado en una contabilidad mala. La contabilidad es un procedimiento que debe seguirse, y ese procedimiento es lo que se constituye en una prueba. Hablemos del cierre contable así rápidamente. La contabilidad es tan importante que hay que hacer un cierre contable. Algunas personas, una vez le pregunté yo a mi jefe, jefe, ¿qué es un cierre contable? Y él me dijo, cierre contable es cuando yo me despeluco y le digo a todo el mundo que no me pase más facturas. Entonces, durante un tiempo crecí creyendo que el cierre contable era cuando el contador estaba estresado y que no permitía que nadie le tocara el sistema. Con el paso del tiempo fui entendiendo que eso no es un cierre contable, que un cierre contable es realmente hacer básicamente 4 cosas así rápidamente: ajustar las cuentas de los activos y pasivos con las estimaciones contables que hay, como deterioro, como depreciación, ajustes de valor razonable, muchas de esas cosas. Conciliar las cuentas, es decir, revisar que lo que esté en la contabilidad tenga un soporte, corresponda a los soportes reales. Aplicar las políticas contables, es decir, aplicar el marco de información financiera aplicable a la entidad. Y pues hacer las reclasificaciones pertinentes, que si una cuenta del pasivo me quedó saldo débito, ¿qué hago con ella? Que si una cuenta por cobrar me quedó con saldo crédito, ¿qué hago con ella? Hacer esas reclasificaciones importantes. Con el tiempo fui entendiendo que eso era un cierre contable y que no hay necesidad de espelucarse para hacer un cierre contable, aunque sí genera cierto grado de estrés. Básicamente el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en el concepto que ustedes ven en su pantalla, dijo que un cierre contable básicamente es asegurar que se cumplan las afirmaciones, es decir, que todos los hechos económicos estén incorporados en la contabilidad, que las transacciones y eventos correspondan a los del periodo contable, que se han aplicado todos los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación, y que a la fecha de corte todos los activos y pasivos están en la contabilidad. Esto es algo muy simple, muy sencillo, pero quería arrancar por ahí, porque quería arrancar que un estado financiero arranca de una buena contabilidad. La contabilidad es la materia prima de la información financiera. Por lo tanto, una información financiera hecha con seriedad, una contabilidad hecha con seriedad, una contabilidad hecha con soportes, con responsabilidad, es lo que garantiza que salgan estados financieros adecuados. En ese orden de ideas, vamos a empezar con cómo debo presentar los estados financieros o cuál es la información comparativa mínima. Entonces, ya aquí vamos avanzando, y si hay preguntas, Carolina, cuando quieran, pues me las puedes decir, ¿vale? La información comparativa mínima, básicamente, tiene que ver, vamos a enfocarnos en el estado de situación financiera. Siempre el estado de situación financiera se presenta a 2 columnas, es decir, el año actual puede ser 2019 comparado con el año 2018, o el año 2020 comparado con el año 2019. No obstante, algunos hemos observado que hay entidades que presentan a 3 columnas, es decir, a diciembre 31 del 2019, a diciembre 31 del 2018 y a enero 1 del 2018. Uno dice, ¿cuándo debo presentar a 3 columnas? Primero, debo decirles que es mandatorio, es obligatorio presentar a 3 columnas cuando hay errores contables, cuando hay reclasificaciones de LORI a resultados o cuando hay cambios de políticas contables aplicadas de manera retroactiva. Pero esta obligación solamente aplica para las entidades que pertenezcan al grupo 1 y que apliquen las NIF. Las entidades que pertenecen al grupo 2 o al grupo 3, grupo 2 aplica NIF para pymes, grupo 3 aplica marco de información financiera para microempresas. Esas 2 entidades o esos 2 grupos de entidades no tienen por qué presentar información comparativa a 3 columnas nunca, a no ser que lo deseen hacer. Es decir, así tengan un error contable, así tengan un cambio de políticas contables de periodos anteriores, no tienen por qué presentar a 3 columnas, sino que simplemente presentan a diciembre 31 del 2019 comparado con diciembre 31 del 2018. En este caso le agregamos la palabra reexpresado, si es que es reexpresado. Pero no hay obligatoriedad de presentar una columna adicional. Entonces, digamos que ahí, como para ir aclarando esos temas.
Otro tema, porque no hemos empezado a hablar de notas y estamos aclarando algunas cosas, y es que, ¿qué estados financieros debo presentar? Ustedes los van a ver aquí en la pantalla. ¿Qué estados financieros presenta el grupo 1? ¿Qué estados financieros presenta el grupo 2? ¿Y qué estados financieros presenta el grupo 3? Básicamente, el grupo 1 y grupo 2 se diferencian de que ellos, o mejor dicho, los une, que ellos presentan los estados financieros completos. En otras palabras, el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Adicionalmente, está el grupo 3. El grupo 3 solo tiene obligación, si hace más, ya es porque quiere, de presentar solamente un estado de situación financiera, un estado de resultados y notas a los estados financieros. Entonces, vamos a partir siempre que toda la información es comparativa. Entonces, siempre pensemos en que todo lo que yo diga va a ser comparado. Entonces, ya tenemos claro qué estados financieros presenta una entidad del grupo 1, una entidad del grupo 2 y una entidad del grupo 3. Y vamos a empezar a decir que cuando yo bautizo un estado financiero, le voy a colocar un nombre. Normalmente, un estado financiero sin apellidos, es decir, estado financiero solito, va a corresponder a esas entidades que no tienen inversiones ni en asociadas, ni en negocios conjuntos, ni en subsidiarias. Esas entidades normalmente se llaman estados financieros. Otros le llaman estados financieros normales, otros le llaman estados financieros individuales. Entonces, los estados financieros sin apellido son este tipo de estados financieros. Pero tenemos otro grupo de estados financieros que ya tienen apellidos, que es cuando son consolidados. Los estados financieros consolidados son aquellos donde son un grupo económico, hay una controladora y hay una subsidiaria. Tenemos también los estados financieros separados, otro apellido, separados, que es cuando la controladora presenta el estado financiero de ella solita. La norma dice que cuando la controladora presenta estados financieros solita, pues debe presentar también los consolidados. Entonces, una controladora presenta el consolidado y adicional presenta el separado, que es de ella solita. Pero también podemos presentar un estado financiero de algunas entidades parciales que se denomina como estado financiero consolidado, combinado. Normalmente el estado financiero combinado aplica cuando hay una controladora del exterior. Entonces, solamente se consolidan las entidades que ella controla aquí en Colombia y ese estado financiero no se va a llamar consolidado porque no está consolidando a todas, sino que se va a llamar combinado porque está agrupando a una parte de esas entidades. Muy bien. Estamos empezando con las notas y empezamos a hablar de cómo llevas tu contabilidad hoy. Entonces, ustedes van a encontrar que antes hubo un decreto y la ley 1607 del 2012 daba a entender que tocaba tener un libro NIF y un libro tributario. Eso era antes. Con la ley 1819 del 2016 entra una nueva fase donde se dice que la contabilidad, pues prácticamente podemos decir que es una sola. Por lo tanto, tú llevas contabilidad de acuerdo a lo que te dice el Código de Comercio y la contabilidad que establece el Código de Comercio es la que está en el decreto 2420 del 2015 o es la que está en el régimen de contabilidad pública si es que te controla una entidad del gobierno. En ese orden de ideas vamos a tener un libro, una sola contabilidad que es el libro NIF. Libro NIF o libro contable o libros contables normales. Básicamente se concilian con la parte fiscal. ¿Cómo se concilian con la parte fiscal? A través de un archivo en Excel, a través de abrir algunos auxiliares, como lo desees, o a través del formato 2516 que algunas personas, digamos, están obligados a llenarlo. Entonces, solamente quería decirles que la contabilidad es una sola, y es la contabilidad bajo los marcos de información financiera aplicables por la entidad, sean del régimen de contabilidad pública o sean del decreto 2420 del 2015. Y aquí pues tenemos un contador que se está haciendo una pregunta y es, ¿uso el PUC o no uso el PUC? ¿No es cierto? Ella no se pregunta ser o no ser, sino que se pregunta PUC o no PUC. Entonces, todavía sigue siendo como el dilema de algunas personas. Las personas dicen en NIF no se usa el PUC, otros dicen que sí se usa el PUC. Y pues lo que sí tenemos que tener claro es que todos tenemos que tener un plan de cuentas.
Ese plan de cuenta lo podemos elaborar como queramos, porque ya no existe una obligatoriedad de que sea la 110505010001-2. No es necesario. Usted puede crear el plan de cuentas como quiera. Si quiere utilizar el del decreto 2650, pues lo puede usar. Si quiere comprarse un libro como el que hace el doctor Raúl Uribe, pues lo puede usar. Si quiere crear su propio plan de cuentas, lo puede usar. Si quiere usar alguna recomendación de la que le han dado una actualiza, se lo puede usar. Pero tenga claridad que el plan de cuentas es suyo, es de su empresa. Y el plan de cuentas debe ser hecho a la medida, ¿de acuerdo? A la medida de la entidad. Tiene que usar las cuentas que usted considere adecuadas, porque esas cuentas le van a ayudar a hacer las notas a los estados financieros, a presentar información financiera de una manera más adecuada. Entonces, plan de cuentas sí, plan único de cuentas para todos que sea igual, no es necesario. Voy a empezar ahora sí a meterme con las notas a los estados financieros y vamos a empezar hablando de un proyecto que hubo en YASBI que se llama Iniciativa de Revelación. Ese proyecto de Iniciativa de Revelación sacó básicamente 8 problemas al momento de revelar información. ¿Qué es revelar información? Revelar información es una comunicación con las personas que leen los estados financieros. Pensemos en alguien que lee el estado financiero y pensemos en que él necesita que esa información financiera contenga una estructura, que esa información financiera se distinga entre lo relevante de lo no relevante. Revelar información no es llenar de información, es dar información con calidad. Hoy, a inicio de la charla, el señor Zuluaga dio una información relevante. Si él se hubiera echado 3 horas hablando del decreto, la información puede dejar de ser relevante y se puede volver mucha información, pero de pronto pierde relevancia. Por lo tanto, tenemos que tener una mezcla, una balanza entre mucha información o poca información, información relevante, información no relevante. Y ojo lo que voy a decir, información detallada no es información relevante siempre. Es decir, detalle y relevancia no es lo mismo. Imaginémonos que un gerente llama a Carolina y le dice, Carolina, ¿cómo estuvo la sesión de hoy? Y Carolina contesta y dice, no, imagínate que te cuento que llegó el conferencista y llegó todo mechudo y las gafas eran verdes y apareció el gato por allá y una señora subió la escalera y la otra bajó. Y el jefe le dice, Carolina, espérate un momentico, por favor, dígame qué pasó. No, pues es que le estoy contando, jefe. No, yo no quiero que me cuente tanto detalle. Quiero que sea relevante, quiero que me llegue al punto. Entonces Carolina le dice, no, hicimos la conferencia, asistieron 1000 personas, todo salió bien. Y el jefe dice, esa era la información que yo necesitaba. Información relevante, no bultos de información, no detalle de información que termina siendo no relevante. Muy bien, entonces empecemos con los problemas, ¿no? La primera es, los estados financieros están cargados de información irrelevante. ¿Sí? Eso fue lo que encontraron en un estudio. Satura los estados financieros, de forma que lo importante pasa inadvertido. Mucha información no relevante oculta lo verdaderamente relevante. 2. Descripciones genéricas o estandarizadas, copiada directamente de las NIF sin adaptarlos ni explicar cómo se aplican a la entidad. Señor gerente, es que usted tiene una inversión en CDT. Sí, yo tengo una inversión en CDTs. No, ya no se llama así. Ahora se llama instrumentos financieros medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva. Y el gerente queda pensando y dice, ¿cómo se llama, perdón? Instrumento financiero medido al costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva. ¿Y no lo podemos llamar inversiones en CDTs? No, así no dice la NIF. No, es que la NIF no le obliga a ponerle nombre. Póngale inversiones en CDTs. Si usted solamente tiene inversiones en CDTs, pues ¿para qué le pone otros activos financieros?
pues póngale inversiones en CDTs. Ah, pero es que el banco tal, yo vi y le pone otros activos financieros. Sí, pero es que ese banco tiene TES, ese banco tiene TIDIS, ese banco tiene bonos de cualquier cosa, ese banco tiene miles de instrumentos financieros y pues tiene que, no los puede nombrar todos y le llama otros activos financieros. Pero usted solamente tiene CDTs, le puede llamar inversiones en CDTs, ¿vale? No pasa nada. Uso de jerga técnica sin explicar su uso. Los estados financieros ahora nadie los entiende, ni el contador, ni el gerente, ni la junta directiva, y pasa lo del cuento de los hermanos Anderson. Nadie pregunta porque cree que si pregunta queda mal. Entonces se utilizan unas palabras raras que nadie entiende, nadie comprende, pero pues una vez un gerente dijo, yo no pregunto qué es impuesto diferido porque me da miedo que me expliquen. Entonces, uno dice, pues, son temas complicados. La otra, no se están vinculando los estados financieros con las notas. Es decir, hacemos los estados financieros, las notas por allá, no miramos que eso se vincule, no miramos que haya una lógica entre uno y otro. Otra, información duplicada en los estados financieros. Por todos lados están las NIF, arriba, abajo, en la mitad, de último. Mucha información, toda repetida. Otra, el EBITDA se nos perdió en los estados financieros. No volvió a aparecer el EBITDA ni el EBIT. Entonces, habrá que mirar si esto es adecuado, entonces habrá que mirar, ayudarle al lector, si para él es importante determinar el EBITDA, cómo puede calcular el EBITDA. Otro tema importante, ¿cuáles son las partidas incluidas en los estados financieros? Algunos creemos que hay que presentar el estado de situación financiera tal cual, como hay que presentárselo a la Superintendencia de Sociedades. No, una cosa es el reporte a la Superintendencia de Sociedades y otra cosa es el estado de situación financiera que puede tener nombres diferentes, que puede tener agrupaciones diferentes. Tenemos también, por otro lado, políticas contables descritas en las notas. Eso es fiel copia de la NIF, eso no las adaptan, no se entiende lo que se quiere colocar. Y ya lo sabemos, sí podemos copiar, pero tenemos que saber copiar. Yo arranco copiando, pero yo adapto a la empresa. Imagínense que una nota de los estados financieros diga, los ingresos se reconocen cuando se trasladan los beneficios asociados con la propiedad al tercero. ¿Y qué le dijiste ahí? No, pues que eso dice la NIF. Sí, claro que eso dice la NIF, pero en tu empresa, ¿cómo aplica? ¿Qué haces tú? ¿Qué vendes? ¿Vendes zapatos? ¿Vendes programas? ¿Vendes educación? Pues ¿por qué no le explicas a la gente más bien cómo reconoces tu ingreso? Pero adáptalo a lo tuyo. No pongas lo que dice la norma, porque lo que dice la norma es lo genérico. Ahora adáptalo a lo tuyo, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos empezando con ocho prácticas que el estudio recomienda que se corrijan o que se mejoren. Bueno, ahora sí empecemos con las notas. Dentro de las notas vamos a empezar con una clásica que es la entidad reportante. Siempre hay que describir cuál es la empresa, qué tipo societario es, si está inscrita, bajo qué ley se creó, o es decir, si se creó bajo las leyes colombianas, si está inscrita en la Cámara de Comercio, si no, o si está inscrita en qué, dónde queda el domicilio y el centro principal de sus negocios, cuáles son sus actividades principales, pero por favor no le pongamos la de la Cámara de Comercio. Personas que le dicen, la entidad podrá vender, explotar, enajenar. No sea tan formal. Colóquele qué hace usted. La actividad principal de la entidad es vender zapatos en tiendas. Ya, no necesita más. No necesita inventarse una cosa rara. Póngale qué hace la entidad en palabras que la gente comprenda. La duración de la sociedad, hasta cuándo se extiende. Es decir, la sociedad es ilimitada, la sociedad el tiempo de la sociedad se vence en 20 años, en 30 años, bueno, hay que decirlo. Si hay grupo empresarial, si hay situación de control, pues hay que decirlo. ¿Quién es la situación de control? ¿Quién la ejerce? Si la ejercemos nosotros o si no la ejercen sobre nosotros. Y puede ser útil colocar la página web y el email institucional. No es obligatorio, vuelvo y le repito, estamos charlando de qué cosas debe tener las notas. Hay gente que me dice, ¿dónde dice en la norma que hay que poner la página web? No, no lo va a decir nunca, es una recomendación que estamos dando, no es obligatorio. Empecemos con las bases de presentación. Esa es otra nota, los estados financieros que va. Y es básicamente decir,
¿Bajo qué norma contable hice mis estados financieros? Hay veces uno lee estados financieros y esta es una crítica constructiva, muchachos o muchachas, y tiene que ver con el revisor fiscal habla de NIF, el contador habla de NIF para pymes y por allá más abajo hablan de 2649. El pobre lector no sabe si esos estados financieros se hicieron bajo 2649, bajo NIF o para NIF o bajo NIF para las pymes. No, vamos a ser certeros, vamos a ser prácticos. Vamos a decir, mis estados financieros se elaboraron bajo NIF para las pymes. Sí, ese fue su modelo contable, que está en el anexo 2 del decreto 2420 del 2015, que esto se estableció bajo la ley 1314 del 2009. ¿De acuerdo? Lo vamos a decir claritico. Que los hechos económicos se reconocen sobre la base de la causación, lo declaramos. Que los estados financieros se hicieron bajo el modelo de costo. El costo incluye el costo amortizado. Hay personas que creen que el costo amortizado es valor razonable. El costo amortizado no es valor razonable. El valor razonable de un CDT es el valor por el cual lo puedo vender. El costo amortizado es una regla que sigue para la causación del interés. No siempre el costo amortizado es el valor razonable, porque el valor razonable depende de las condiciones del mercado. Si el mercado está ilíquido, paga diferente las cosas a un mercado con exceso de efectivo. Entonces, hay que tener en cuenta que el costo amortizado hace parte de las mediciones al costo. Por lo tanto, la contabilidad nuestra se basa en costo, excepto si usted mide algo al valor razonable, pues lo va a decir. Usted diga, excepto por las propiedades de inversión que se miden al valor razonable, excepto por las inversiones que cotizan en bolsa, que se miden al valor razonable. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, hay que hacer políticas contables, hay que describir un resumen adaptado a la entidad sobre las políticas contables. Una vez me leí unas políticas contables de un amigo y me dijo, Leonardo, yo me las voy a revisar. Y decía, beneficios a los empleados. Las ausencias remuneradas se causan dependiendo si son acumulativas o no acumulativas. Y yo le dije, vení, venga, ¿y qué son ausencias remuneradas? Dijo, pues yo estuve averiguando y son las vacaciones, me dijo él. Yo le dije, si son las vacaciones, ¿por qué no les llamas vacaciones? Dice, porque la norma habla de ausencias remuneradas. Sí, pero tú no puedes hablar de ausencias remuneradas porque tú tienes que describir en pagos basados en pagos, beneficios a los empleados, perdón, cómo le pagas a tus empleados. No te vas a poner a usar lo que dice la norma. Coloca que le pagas vacaciones, que le pagas primas, que le pagas cesantía, que son temas de ley. Coloca si hay primas extralegales, si hay pagos extralegales, colócalo, pero no coloques lo que dice la norma, porque la norma, vuelvo y te repito, es un genérico, ella no sabe qué aplica en tu sector. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer un resumen de políticas contables, pero de lo que tengamos, ¿de acuerdo? A veces uno se lee estados financieros y tienen política contable de pagos basados en acciones. Y tú tienes pagos basados en acciones, no, pero ¿quién quita? De pronto algún día ponemos, pues quítelas de ahí y cuando las ponga las coloca. Miramos cuáles son las políticas contables que aplicamos y le colocamos un resumen de esa política contable. Ya nos comenzamos a meter aquí con las cuentas. No sé, Carolina, si hasta ahora hay alguna pregunta. Si no, pues sigo avanzando. Porque estoy hablando solo como loro, entonces... No, tranquilo que está hablando como loro, pero por acá hay un comentario que dice, gracias, está muy para dummies. Sí. Se trataba de eso, de algo que sea sencillo. Por eso bueno, yo vengo como consejero, vengo como una persona ahí de la calle. Entonces seguimos hablando del efectivo, nos comenzamos a meter con el efectivo y yo le voy a decir una cosa, usemos el nombre preciso. Imagínate, Carolina, que tú tengas plata en bancos y que le llames a tu cuenta efectivo y equivalente al efectivo. Y yo le digo, Carolina, ¿y qué equivalente al efectivo tienes? Y tú dices, no, pues que como así se llama la cuenta. No, la cuenta no se llama así. La cuenta, si yo solo tengo efectivo, pues se llama efectivo. Pero si no tengo más, ¿para qué le pongo equivalente al efectivo si no tengo? No, pero es que eso está de moda. Sí, pues puede que esté de moda, pero la información tiene que comunicarse bien. Tengo efectivo. No, ¿qué culpa? No tengo CDTs.
no tengo CDTs que sean equivalentes al efectivo, pues tengo solo efectivo. ¿Qué puedo hacer? Y el efectivo lo tengo a través de entidades financieras o a través de carteras colectivas. Carolina, cuando tú comienzas a decir que tienes plata en el Grupo Aval y que la cuenta es la 475312, clave Popocho te amo, esa es información que no es útil, ¿de acuerdo? Eso es información irrelevante para el lector. Al lector no le interesa saber si tú tienes plata en Colpatria, en el BBVA, en Bancolombia. Eso es irrelevante. Entonces, no hay que dar tanta información que no es irrelevante, que más bien sirve para que un señor se pare en la esquina a esperar que usted llegue al banco. No, ahí vamos a ser precisos. Saldo en entidades financieras, saldo en carteras colectivas. No necesito decir más. Ahora, ¿qué sí es importante decirlo? Es importante hablar de cuando hay efectivo restringido. Si hay efectivo restringido, lo voy a separar, ¿de acuerdo? Es importante avisar, imagínate que yo sea una empresa de servicios públicos domiciliarios y yo haga mis notas a los estados financieros, voy a decir si el dinero está en cooperativas, si el dinero está en bancos AAA o en otros bancos con otra clasificación. ¿Por qué? Porque estoy colocando el riesgo que está asumiendo la entidad. Ese riesgo que está asumiendo la entidad sí es relevante para el lector. No es lo mismo usted tener mucho dinero en cooperativas que tener mucho dinero en bancos. No quiero decir que las cooperativas sean riesgosas o no. Lo que quiero decir es que el riesgo es diferente. Y al ser diferente el riesgo, pues yo lo voy a avisar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es relevante. No hay necesidad de poner cooperativa tal, cooperativa tal, cooperativa tal. No, no es necesario. Entonces, solamente por decirlo, ¿no? También debo decir si hay partidas conciliatorias significativas o no. Hay entidades que no tienen partidas conciliatorias, hay entidades que sí tienen partidas conciliatorias. Sobre eso hay de todo. Hay gente que jura y dice que no pueden haber partidas conciliatorias. Mire, la verdad, hay entidades que tienen partidas conciliatorias y punto. ¿Qué hay que hacer? Hay que mirar la mejor forma de reconocerlas, la mejor forma de contabilizarlas, pero por más que hagamos una contabilización adecuada o no, hay que decir que hay partidas conciliatorias importantes que no se han podido resolver, sea que estén en cuentas por cobrar, sea que estén en cuentas por pagar, sea que estén en anticipos, en lo que sea, pero pues hay que revelarlo. Igual también vamos a decir si hay dinero a través de patrimonios autónomos, si hay dinero a través de carteras colectivas, si hay dinero a través de contratos de colaboración empresarial, como por ejemplo uniones temporales, consorcios, no sé, lo que haya. Ya eso depende de las particularidades de cada entidad. Eso en efectivo, ¿no? Eso en efectivo. Pasemos a otra nota que son de cuentas por cobrar. Primero, aquí no es para nada relevante colocar nombres. Hay personas que colocan deudores comerciales, uno por uno de los deudores comerciales. No, no es necesario. Imagínese usted ETB colocando la cartera. Datos de clientes, anexo directorio telefónico. No, pues eso no es útil. Es decir, no es necesario ser tan detallados. Mire esta nota tan sencilla. Deudores comerciales, préstamos asociadas, anticipos, gastos pagados por anticipado, deterioro de cuentas por cobrar. ¿Qué cree que es relevante de ahí decir? Vamos a poner algunas cosas, algunas, pueden haber más. Primero, ¿por qué no le cuenta a la gente si sus cuentas por cobrar que está vencido más de 90 días? Eso es relevante. ¿Por qué no se lo dice en una notica? De las cuentas por cobrar de 2.600 millones de pesos, tanta plata o tanto porcentaje está vencido más de 90 días. Puede ser también relevante decirle la concentración de las cuentas por cobrar. Es decir, podemos decir, de esos 2.634 millones, el 95% corresponde a 3 de nuestros clientes principales. No necesita decir el nombre. Si lo quiere decir, ya es usted, pero no necesita decir el nombre. A no ser que por alguna razón sea relevante decirlo. De lo contrario, no. Por ejemplo, a algunas personas les gusta poner una cartera por edades. Eso también puede ser relevante. Obviamente no tan detallada, sino puntual. Al día, más de 90, entre 1 y más de 90 días, o más de 90 días. Es decir, 3, 4 clasificaciones y ya. Recuerden, tanta información asusta. También es relevante, si tenemos deterioro, hacer una conciliación del deterioro. ¿Cuál es el saldo inicial? ¿Cuál es el deterioro del periodo? ¿Cuáles fueron las bajas en cuentas? ¿Cuál fue la recuperación del deterioro? Y ahí llego al saldo final. Es decir, explico cuál fue la variación del deterioro.
por qué salió o por qué pasó de 409 millones a 403 millones de pesos. Eso en cuentas por cobrar. Tenemos otras recomendaciones, por ejemplo, aquí en el caso de inventarios, mire que no hay necesidad de revelar cosa por cosa, inventario por inventario, muy sencillo, materias primas, productos terminados, deterioro de valor. ¿Y qué vamos a revelar acá? ¿Qué de esos inventarios mandé al costo? Es decir, ¿cuál es el costo de los inventarios que digamos que están en el estado de resultados? Recuerde que los inventarios están en dos lados, ¿no? El que no he vendido está en el activo y el que ya vendí está en el costo de ventas. Entonces, revelamos cuál es ese costo. Y adicionalmente, es importante también hacer el mismo análisis para el deterioro de los inventarios. Saldo inicial, deterioro del periodo, baja en cuenta, recuperación del deterioro, saldo final. Adicionalmente, si nuestro inventario está pignorado o entregado en garantía, también puede ser relevante hacer esta revelación. Entonces, mire que en inventarios estamos haciendo algo muy genérico, muy sencillo. Pasemos a otro rubro, porque mire que la idea es ver rubro simplemente y analizarlos. Otro rubro que vamos a analizar es activos biológicos. Muchas personas dicen, ¿un activo biológico es una propiedad, planta y equipo o es un inventario? Entonces, por favor, un activo biológico es un activo biológico. Sí, entiendo que es un activo biológico, pero ¿es propiedad, planta y equipo o es inventarios? No, un activo biológico es un activo biológico. Es decir, un activo biológico no es propiedad, planta y equipo, un activo biológico no es inventario, un activo biológico es un rubro separado que se denomina activos biológicos. En este caso, dependiendo si los mido al valor razonable o si los mido al costo, porque hay muchos activos biológicos que se miden al costo. Voy a poner un ejemplo. Empresas serias del país dicen que todo su ganado lechero lo miden al costo. ¿Y por qué no al valor razonable? Dicen, no, realmente no es fácil medir al valor razonable una vaca lechera, entonces la medimos al costo. Bueno, las empresas serias de aves, en el caso de gallinas, miden también las gallinas al costo. Es decir, deprecian las gallinas, no las miden al valor razonable. Bueno, eso hay que revisarlo, porque a veces nos queda en la mente que todo se mide al valor razonable, pero hay cosas que se miden al costo y que es más fiable medir el costo. El valor razonable es fiable en algunas mediciones, el costo es fiable en otras mediciones. En este caso de activos biológicos que miden el valor razonable, hago una conciliación donde empiezo con el saldo inicial, con la ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable, las compras, las disminuciones procedentes de la recolección o de la cosecha, las ventas, incrementos por combinaciones de negocios, diferencias por conversión si es que las hay y otros cambios. Eso es un ejemplo de la conciliación que hay en este caso de los activos biológicos. Si los mido al costo, pues es más fácil porque simplemente voy a detallar su depreciación, su deterioro, qué se vendió. Pero mire que lo voy a hacer en forma de conciliación, ¿sí ve? Saldo inicial, que se compró, que se depreció, que se deterioró, que se vendió y llego al saldo final. En las NIF o en los estados financieros a mucha gente le gustan las conciliaciones. Más que poner valores por ponerlos, lo que hacemos es decir de dónde arranqué, qué pasó y cómo terminó el saldo. Tenemos también otro rubro de los estados financieros que lo vamos a llamar inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. Aquí voy a colocar lo mismo, voy a detallar dónde tengo la inversión. En este caso la tengo en Construcciones LBG SAS. voy a mirar si tengo el 100%, si tengo el 90%, por lo tanto voy a decir si es una subsidiaria, si es una asociada, si es un negocio conjunto. Y si uso el método de la participación, pues voy a dar unos datos. ¿Cuál era el saldo de enero 1 del 2018? ¿Cuál fue la participación en los resultados? Menos cuáles fueron los dividendos recibidos, mire que llegué al saldo. Luego la participación en los resultados del 2019, luego la participación en el ORI del 2019, si es que lo hay, luego los dividendos recibidos, si es que los hubo, y luego el saldo a diciembre 31 del 2019. ¿Sí ve que todo va en conciliación? Si uno comprende esta forma de hacer estados financieros, va a ser más divertido y nos va a ayudar a revisar
si tenemos errores o no en los estados financieros, porque a lo menudo a veces no nos cuadran las variaciones. Hay personas que usan el método de la participación varió en tanto, pero no aparece en el resultado por el método de la participación ese valor. Entonces puede ser útil una conciliación para explicar cuál fue el movimiento de la cuenta. Esta es una nota de propiedad, planta y equipo. En esta nota de propiedad, planta y equipo yo me he ganado varios coscorrones, porque hay personas que yo antes cuando empezaba a hacer estados financieros, yo colocaba terrenos, edificio, maquinaria, computadores, muebles y enseres, equipos de cómputo. Tenía 10 columnas en mi nota a los estados financieros y de esas 10 columnas de los estados financieros, las pegaba en el Word. No se veía nada, nada se veía. Y me pegaban, me daban un coscorrón, porque tenía un jefe que le gustaba dar coscorrones y le gustaba también la política. Entonces, ese jefe que me daba coscorrones, pues me decía, Leonardo, haga una nota que se vea, una nota que solo tenga 4 rubros, entre ellos el total. Yo decía, entonces no son 4, son 3. Pues sí son 3. Entonces yo le decía, pero ¿cómo hago para meter tanta propiedad, planta y equipo en 3 grupos? Entonces él me decía, terrenos y edificios metan en uno solo. Pero es que en la cuenta las tengo separadas. Una cosa es cómo tengas separada tu cuenta, otra cosa es cómo tengas la nota. Terrenos y edificaciones en uno solo, maquinaria en uno solo, y lo demás, métanlo en un solo rubro. Equipo administrativo y vehículos. ¿Y por qué dejé la maquinaria aparte? Ah, porque es una empresa industrial y la maquinaria pesa harto. Ah, pero ¿y si soy una empresa transportadora de carga? Ah, entonces más bien deje la flota y equipo de transporte por aparte. Ah, pero si soy una empresa que presta servicios de outsourcing, entonces los equipos de cómputo puede ser lo más importante. Es decir, arme la nota de propiedad, planta y equipo con 3 cositas. No necesita ser tan detallado. Realmente todos hemos hecho esas notas a las super sociedades donde detallan y detallan que se compró, que se vendió, y termina siendo estresante llenando un poco de datos que no terminan siendo útiles. Creo que a mucha gente no le interesa saber si compraste computadores o compraste escritorios. Eso lo puedes poner en una nota abajo, ¿de acuerdo? Pero mire la nota cómo viene, ¿no? Siempre en forma de conciliación. Saldo inicial, que compré, que reclasifiqué, que vendí, saldo final, sigo con lo mismo. Luego me voy para la depreciación, saldo inicial, depreciación del periodo, deterioro del periodo, ventas o retiros, lo que sea, ¿de acuerdo? A lo último, ¿a qué debo llegar? Pues debo llegar a mis saldos, debo conciliar eso con mis saldos. Pero mire que esa es una forma, digamos que algunas cosas que estoy diciendo son demasiado sencillas, me disculpan, pero quiero reiterar en esto porque yo he visto que en el ejercicio profesional las notas las hacemos de una forma muy raras, bastante raras. A veces las hacemos como si fuera el libro de contabilidad, saldo inicial, débito, crédito y saldo final. Y uno dice, sí, pero esa no es la forma, es una forma más en conciliación que en sí poner débitos y créditos, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí hay unos ejemplos de noticas a la propiedad, planta y equipo que podemos incorporar. Por ejemplo, durante el año 2019 hubo una disminución significativa de la eficiencia de un equipo principal y por lo tanto se revisó el importe recuperable. Al revisar ese importe recuperable se reconoció una pérdida por deterioro de tanto. ¿De acuerdo? Obviamente sí hay, ¿no? Sí hay. Otro ejemplo de nota. El importe en libro de las instalaciones vale tanto, el cual se mantiene bajo contrato de arrendamiento financiero. Bueno, lo estás diciendo. Otro ejemplo, el 10 de diciembre del 2019 los administradores decidieron poner a la venta una máquina. El importe en libros de tanto se incluye en maquinaria, equipo de oficina y de cómputo. Como se espera que el importe obtenido por la venta supere el valor en libros, no se ha reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor. Otra notica, la propiedad, planta y equipo se encuentra asegurada al costo de adquisición y no se presenta restricción alguna sobre su propiedad. Ahora, no se trata de poner esto como está, ¿no? El revisor fiscal tiene que encontrar prueba y evidencia de que esto es cierto. Cuando un revisor fiscal le pone algo en una nota, él dice, déjeme ver, ¿la propiedad, planta y equipo está asegurada? Déjeme ver si está asegurada.
No, solo está asegurada el terreno y el edificio. Ah, entonces ponga que solo el terreno y el edificio están asegurados. Pero no ponga que todo está asegurado cuando de pronto no todo está asegurado. Muy bien. Es decir, no se trata de copiar y pegar, sino de analizar, de ver un modelo. Aquí tenemos un ejemplo de propiedad de inversión. En propiedad de inversión, ¿qué tenemos? Acuérdense que la propiedad de inversión, si soy grupo 2, la mido al valor razonable con cambios en resultados. Si soy grupo 3, la norma del grupo 3 no habla de propiedad de inversión. La propiedad de inversión, igual la podemos colocar saldo inicial, compras, variaciones del valor razonable, saldo final. Cuando haya una compra importante de propiedad, planta y equipo, o cuando haya una compra importante de propiedad de inversión, la detallamos. Lo decimos, se adquirió tales cosas. No es necesario colocar, se adquirió el carro de placas BXH411, no es necesario eso. Simplemente se puede colocar, la compañía durante el año 2019 adquirió 10 tractomulas. Listo, por un valor de tanto. Estamos informando a las personas cómo fue nuestro movimiento de propiedad, planta y equipo. En propiedad de inversión que la mide al valor razonable, vamos a hacer una notica y vamos a decir, el valor razonable de la propiedad de inversión se realizó mediante un avalúo, cómo hallaste el valor razonable, ¿quién lo hizo? ¿Lo hizo una persona independiente o lo hizo el gerente? No pasa nada. Hay personas que dicen, no, pero es que eso lo hizo el gerente. Pues ponga que lo hizo el gerente. Pero es que no es independiente. Pues sí, pues ponga que no es independiente, ponga que lo hizo el gerente. Es que eso es ser transparente. Ser transparente es decir cómo hiciste las cosas. ¿Cómo calculaste el valor razonable de tu propiedad de inversión? Ah, yo traje al valor presente los cánones de arrendamiento y utilicé una tasa de descuento de tanto. Pues coloca que eso lo hiciste. Eso es ser transparente, ¿de acuerdo? Otros activos financieros. Yo estoy usando la palabra otros activos financieros, pero recuerden que les dije que si solo había uno, pues colocamos ese uno que hay. Si hay varios, como en este caso, entonces colocamos cuáles son los otros activos financieros en la nota. En este caso, inversiones en CDT, instrumentos de patrimonio que mido al valor razonable, o le puedo colocar inversiones en acciones que cotizan en bolsa. También. Instrumentos de patrimonio al costo, que en el grupo 2 son los que no cotizan en bolsa o que no se puede hallar el valor razonable de manera fiable. TIDIs, porque está de moda, puse los TIDIs, que está muy de moda, pido una devolución, me dieron los TIDIs, hay personas que los venden, hay otros que se quedan con los TIDIs para el año reclamar el dinero, eso depende de cada entidad. Y aquí coloco noticas, mire, la entidad mantiene CDTs en entidades financieras con una rentabilidad entre el 6 y el 8% efectivo anual. No necesito colocar que el título es la 0471215 en el Health Bank. No, mucho detalle, vuelvo y le repito, a veces no es bueno. Ahora, si estos CDTs son con bancos que tienen problemas financieros, pues puede llegar a ser relevante hacer la revelación. ¿De acuerdo? Aquí ponemos algunas noticas simplemente para ambientarle a las personas. No las vamos a leer todas, solamente para que vayamos ambientando. Muy bien. Hoy están callados, Carolina, no quieren hacer preguntas. También tenemos otros activos no financieros. Imagínense que una vez me preguntaron a mí me preguntaron, Carolina, ¿qué es un otro activo no financiero? Voy a poner un ejemplo, Carolina, aquí. Ajá, ok. Vamos a hablar con Carolina porque nadie más quiere hablar con nosotros, ¿no es cierto? No, sí tenemos comentarios en Facebook. Lo que pasa es bueno, que... listo. Ajá. Entonces, imagínense, Carolina, que usted es contadora de la empresa. Usted es dueña de una empresa, ¿no es cierto? Entonces resulta que yo soy el contador de Carolina. Entonces yo le digo, o Carolina me dice a mí, Leonardo, me compré un apartamento para mi mamá. Y eso pasa resto de veces. Empresas que el dueño de la empresa o la dueña de la empresa le compra un apartamento a sus progenitores, es lo que hay, y lo deja a nombre de la empresa. Entonces usted dice, ¿cómo contabilizo ese apartamento a nombre de ella? Entonces la gente se le ocurre algo que es una propiedad de inversión. Y uno dice, ¿tener un apartamento para que viva la mamá es una propiedad de inversión? Entonces yo le pregunto a Carolina, ¿para qué compraste el apartamento? Carolina me dice, pues para que ahí viva mi mamá. ¿Eso qué tiene que ver con una propiedad de inversión? Carolina, ¿para qué compró el apartamento? ¿Para que se le valorizara? ¿Para rentar? No, para que ahí viviera la mamá. O sea, ¿qué es lo difícil de entender eso? O sea, ¿yo para qué compré el apartamento? ¿Para que viva mi mamá? Pues, ¿cómo lo clasifico? No es propiedad, planta y equipo. No es propiedad de inversión. ¿Qué es? Pues otros. Entonces la gente dice, pero ¿cómo así que otros? Pues, ¿qué hacemos si es que son otros? Ella tiene otros activos. Tiene una finca, se compró una finca y la puso a nombre de la empresa.
¿qué hacemos? Y yo le digo, Carolina, ¿por qué se compró la finca en nombre de la empresa? Dice, pues porque sí, porque tenía plata para comprarla. ¿Sí? Así de sencillo. Y Carolina, ¿qué hace con la plata de ella? Pues lo que ella quiera. Porque yo quiero decir a ella que la guarde en un banco, ella verá en qué la compra. Se puede comprar un carro, se puede comprar una joya en nombre de la empresa. Esos son otros activos no financieros. Los puedo tener y si los tengo los revelo. Propiedades no clasificadas como propiedad, planta y equipo. ¿De acuerdo? Obras de arte. Bueno, pues hay gente que tiene obras de arte, otros no. Eso depende. Yo una vez fui a una empresa donde un señor tenía 250 obras de arte en la empresa y el hobby de él era comprar obras de un señor de apellido Guayasamín. Y compraba y compraba y compraba obras de Guayasamín. Bueno, y eso vale un platal de dinero. ¿Son activos de la empresa? Sí. ¿Los tiene para la venta? No. ¿Pero se pueden vender? Pues por supuesto que se pueden vender. Entonces, esas cosas, pues, hay que tenerlas en cuenta. Esos serían otros activos no financieros y voy a explicar qué política aplico con ellos, cómo los mido, cuánto valen, ese tipo de cosas. Muy bien. También aquí ya pasamos a los pasivos. Mire que estamos avanzando ahí. Estamos como rápido por lo que el tiempo es corto, ¿no es cierto? Ahí como para dar algún champú, ¿sí? Hablamos de pasivos con... Mi doctor Leonardo. Sí, señor, claro que sí. Le doy una idea. Sí. Es que ya pasamos por los activos. Podríamos ver si hay alguna pregunta hasta allí, Carolina, Claro que que sí. me parece interesante. ¿Por qué? Porque yo veo que esto bien explicado como lo está haciendo podría dar para otra oportunidad, porque seguramente van a venir, yo por lo menos aquí tengo 10 preguntas que no las quiero hacer todavía, estaba esperando que finalizáramos, porque con esto del COVID hay inquietudes todas las que quieras sobre notas, sobre presentación de estados financieros, implicaciones que esto va a tener, la comparabilidad del primer trimestre del 2020 con el primer trimestre del 2019 o la comparabilidad del primer semestre o del trimestre 1 de abril a junio 30 del 2020 con ese trimestre. Entonces, yo creo que de pronto esto, como va, y alguien dijo que esto es para dummies, no, esto es para todas las empresas. Estoy encontrando, le cuento, es primera vez que yo me detengo a escuchar una explicación de notas a los estados financieros. No exactamente por ser el doctor Leonardo, sino porque está tan bien explicado que uno dice, bueno, esto es lo que necesitamos, pero uno se encuentra precisamente con todos los errores que usted está comentando. De manera que podríamos empezar por ahí, porque si Carolina tiene alguna pregunta, o si no, yo empiezo a hacer. Hay comentarios, claro que sí. Por ejemplo, las filas de propiedad, planta de equipo que tienen saldo cero. La pregunta ¿es necesario presentarlas? Y por acá creo que esto es una confusión que me dice el doctor Barón. Antes de aplicar las NIF, se decía que la responsabilidad de la elaboración de las notas a los estados financieros era de la administración y que hacíamos parte de... ahora dicen que la responsabilidad... Ahora se considera en un estado financiero de quién es la responsabilidad. Creo que aquí hay una confusión entre las notas a los estados financieros y las políticas contables. Entonces, ¿sí me entendió la pregunta? Sí, yo sí. Le voy a contestar de esa manera esa pregunta. El señor Zuluaga es el gerente de Actualícese. Bueno, posiblemente lo sea, posiblemente no lo sea, voy a decir que lo es. Él es el responsable de todo en Actualícese, de todo, pero él no hace de todo. Entonces, él es el responsable de que todo salga al aire, pero él no es el ingeniero de sistemas que sale al aire. Él es el responsable de que la bodega no se entren los ladrones, pero él no es el que asegura la bodega. Él es el responsable de que a los trabajadores se les pague a tiempo, pero él no es el que les gira. Él es el responsable de las ventas. El gerente es el responsable de todo, la administración es responsable de todos, pero la administración contrata a terceros para compartir su responsabilidad. ¿Qué hace un administrador? Él es el responsable de hacer la contabilidad. El administrador es el responsable de hacer los estados financieros. ¿Qué hace él? ¿Se pone a hacerlos? No, no se pone a hacerlos.
contrata a un tercero, le dice a Carolina, Carolina, usted es una chica que sabe mucho, le pago una plata y usted me lleva mi contabilidad, me hace mis estados financieros. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Pues de señor Zuluaga es el responsable ante los accionistas y ante los terceros si quedan mal los estados financieros, pero luego el señor Zuluaga también le dice a Carolina, venga para acá que usted es mi contadora, yo también la ajusto a usted porque es que usted también tiene una responsabilidad conmigo. Y la ley 43 del 90 también le da una responsabilidad al contador. Entonces, mire que uno no puede, no importa quién es el responsable. Realmente en la práctica, cuando un contador hace un trabajo, ya es responsable. ¿De acuerdo? Cuando dije que no importa quién es el responsable, me refiero a que formalmente no importa. Él es el responsable porque ahí participa. Bueno, como estamos dentro del grupo de activos, empiezo por preguntar primero. Resulta que uno observa estados financieros, yo soy revisor fiscal y a mí me llegan, y entonces observa uno que no colocan notas, sino que colocan revelaciones. Entonces, ¿qué es exactamente revelación? La revelación la componen los estados financieros, las notas, las políticas, y quisiera esa explicación porque hay muchas dudas al respecto. Los estados financieros son esto. Tienen una parte exterior, que es, en este caso es el vaso, y por dentro tiene el agua. El agua es la revelación. Las revelaciones están en todos los estados financieros. Por lo tanto, las revelaciones es cuando usted pone efectivo, tanta plata, ahí empieza a hacer revelaciones. Cuando usted coloca en la nota y explica, eso es una revelación. Casi que yo puedo decir que las revelaciones es lo que contienen los estados financieros. Por eso mucha gente no le llama las notas a los estados financieros notas, sino que le llama revelaciones. Realmente debe llamarle notas, porque son notas. ¿Y qué contienen las notas? Contienen revelaciones. ¿Y cuáles son las revelaciones? Lo que es material, colocarlo, lo que es material, detallarlo en los estados financieros. No sé si más o menos... Sí, yo creo que queda muy buena la respuesta. La otra pregunta es, uno encuentra que las notas suelen entregársela no comparativas. ¿Es obligación presentar las notas a los estados financieros en forma comparativa? Sí, para mí es obligación, de hecho la norma lo dice, la información financiera es comparativa. Si usted observa todos nuestros cuadros, todo va a venir comparativo, todo va a venir comparativo. Lo que pasa es que ¿cómo se compara? Pues hay diferentes formas de comparar. Tal vez la única información que puede no ser comparativa es la cualitativa, es decir, cuando comienzo a escribir algún hecho, porque muchas veces eso solo ocurrió en este año y el año pasado no. Pero todo lo que es numérico o incluso a veces información cualitativa es muy importante que sea comparativa. Así es. Bueno, viene otra pregunta. Como estamos hablando de activos, resulta que la propiedad, planta y equipo, por ejemplo, de grandes empresas o de pequeñas empresas, sus activos estuvieron sin ningún uso, porque a todo mundo por el COVID-19 lo mandaron a casa. Entonces, primero, ¿cómo se aplican alguna norma de contable de causación o bien hay un deterioro o cómo se aplica la depreciación? En fin, son detalles que en este momento se inquietan y estoy seguro de que es una inquietud que ya debe haber llegado a usted en consultas al Consejo Técnico de la Contaduría. Sí, ya contestamos, a mí me llegaron 2 consultas exactamente diciendo lo mismo. Diferente redacción, pero básicamente esa de 2 empresas considerables. Desgraciadamente, cuando yo elijo un modelo de depreciación que es basada en línea recta, que es lo más usual en el mundo, no solo en Colombia, en el mundo, hasta por las multinacionales, pues ello implica que hay que depreciar por la vida útil. Eso quiere decir que en épocas de pandemia, pues hay que depreciar. Ahora, respecto del deterioro, hay que tener mucho cuidado. Yo he visto mucha conferencia donde hablan de deterioro, pero es que los deterioros son a largo plazo. Yo no puedo decir, voy a poner, discúlpeme, señor Zuluaga, si utilizo su empresa, la bodega Actualícese, yo no puedo decir que se ha deteriorado por la crisis de la pandemia, porque muy seguramente eso es algo de corto plazo, que seguramente cuando usted hace una evaluación de sus flujos de efectivo, se va a dar cuenta que si bien se pueden haber reducidos, pues todavía sigue siendo su negocio rentable y la bodega seguramente la va a poder vender a un precio
si bien por encima de lo que están libros, pero pues de pronto en este momento no es lo más adecuado para salir a vender, pero de pronto sus valores razonables son adecuados. De hecho, yo le digo una curiosidad a la gente, yo le digo, en este momento es difícil vender un apartamento, ¿no es cierto? Sí, es difícil venderlo. Oye, y si tú vendes tu apartamento, ¿en cuánto lo vendes? No, pues mi apartamento vale 500 millones. Y digo, uy, pero está como caro, ¿no? Dice, no, pues yo lo vendo en eso. Entonces uno dice, oiga, es raro, ¿no? Porque hay veces con crisis las cosas no bajan de precio. Hay cosas que sí bajan de precio, hay cosas que no necesariamente bajan de precio. Entonces hay personas que están hablando que en las universidades hay que deteriorar los bienes. Eso hay que tener cuidado porque eso no necesariamente es tan así. Hay que hacer los análisis, conocer el sector, realmente verificar bien las cosas. No es tan sencillo. Casi que cada solución al deterioro tiene que ver con el conocimiento que tengamos de la entidad. Bueno, tengo sobre la respuesta que usted acaba de dar, le pregunto, ¿la depreciación no es por el uso del activo? Porque si es una maquinaria que me producía pero no puede producir, yo debo depreciarla porque usted dijo que se toma por la vida útil. Yo preguntaría, ¿no es precisamente por el uso por el cual se deprecia realmente una... Sí, la depreciación es asignar el costo de un activo durante su tiempo de vida útil. Por lo tanto, hay dos formas clásicas de depreciar. Una, deprecio basado en el tiempo, o dos, deprecio basado en el uso. Si yo deprecio basado en el uso, entonces utilizo técnicas como depreciación por kilómetros recorridos o depreciación por productos. En la práctica es muy difícil depreciar un carro por kilómetros recorridos, en la práctica es muy difícil depreciar una maquinaria por producción, pero hay gente que lo hace. Quienes usan un modelo de depreciación basado en el uso, pues no tendrán problema porque al no moverse el carro, al no moverse la máquina, no hay depreciación, habría que analizar si hay deterioro, porque un vehículo a veces se daña más guardado que trabajando. Ahora, los que tienen un modelo de depreciación basado en el tiempo, ese sí tienen un lío, porque ellos escogieron depreciar por tiempo y no por uso. Bueno, complemento allí la pregunta. En esas circunstancias, desde el punto, no sé si lo voy a colocar en un tema que puede no ser el de su resorte, esa depreciación aplicada desde el punto de vista fiscal, ¿qué rechazo o qué nos puede aceptar la DIAN porque al fin y al cabo no ha hecho hasta ahora no ha dado ninguna información ni ha sacado en algún decreto que los activos que no estaban en uso no se puede hacer una depreciación desde el punto de vista fiscal? Ahí le quedo la pregunta. No, esa pregunta es tan buena que ya la he escuchado en muchas conferencias. De hecho, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario en una conferencia lo lanzó. Dijo, muchas empresas tienen incertidumbre de que al momento de revisarle su renta le digan que todos los costos de la pandemia no cumplen el artículo 107 del Estatuto Tributario. Recuerden que el artículo 107 habla de 3 características y en épocas de pandemia no hay ingresos y usted tiene costos, pues dicen, nos da miedo que nos salgan con que eso no es deducible. Y si eso no es deducible, pues lo que va a hacer es que nos va a tocar pagar mucha plata de impuestos por algo que no generamos. Ese es un riesgo grande que están pasando las empresas, es un tema de incertidumbre bien fuerte. El gobierno no ha contestado. Esperemos a ver qué sucede, pero uno diría que dentro de la sana lógica y dentro de lo que uno esperaría es que, por supuesto, esos gastos fueran deducibles. No obstante, quien toma la palabra es la autoridad tributaria. Bueno, Carolina. A ver, dice, ¿cómo se deben manejar los descuentos en compras y en ventas bajo normas internacionales? Realmente los descuentos en compra, Carolina, son un menor valor de lo que yo compré. Por lo tanto, si yo compré inventarios, pues es un menor valor del inventario. Ahora, recuerden que los inventarios también están en el costo de ventas. Algunas personas todo lo mandan al costo de ventas y luego miran qué del inventario que hay físico reducen a través de una cuenta correctora para ajustar el costo del inventario. Realmente, cuando yo tengo descuentos condicionados o no condicionados en compras de inventarios, nunca voy a tener un ingreso, voy a tener un menor costo o un menor inventario. Del mismo modo, cuando yo vendo,
y doy descuentos, nunca voy a tener un gasto, siempre voy a tener un menor ingreso. Vale, por acá hay una consulta. Tiene una empresa de asesoría jurídica que realiza asesorías y la intermediación de compra de viviendas en remate y recibe cantidades de dinero para este fin. ¿Cómo realizar la revelación de tanto dinero en cuenta de anticipos de terceros y valores en efectivo? Bueno, una empresa que es intermediaria, pues tendrá que empezar diciendo en sus políticas de ingresos que ella se dedica a ser comisionista. Tendrá que primero hacer el análisis de por qué es comisionista, por qué no es principal. La norma le llama principal y agente. Si su relación es de agencia, es decir, usted es un agente de terceros, como pueden ser inmobiliarias o esta entidad que usted me comenta, pues tendrá que hacer la revelación del caso. No es necesario también entrar a ser tan detallado de cuánta plata recibió ni nada, simplemente detalla que lo que usted recibe tiene que ver básicamente con una comisión por negociaciones o una comisión en venta de activos, pero pues lo que le digo, hay que hacer el análisis de si es principal o es agente. Listo, pues, don Hernando, son las 12:10 y tenemos aún pendiente los pasivos. No, tenemos pendientes, pasivos, ingresos, gastos, de todo. Yo, si ustedes quieren... ¿Qué hacer, doctor Leonardo? No, pues eso sí es de ustedes. Cuando me quieran invitar, yo estoy acá y ponemos segunda parte si quieren. Dígale de una vez para qué día puede, por favor, que tenemos la semana entrante para que nos ayuden. Mayo 26, tengo mayo 26 a las 11 de la mañana. Mayo 26 a las 11 de la mañana. ¿Va a estar en su casa? No, es que los martes tenemos reuniones. Ah, perfecto. ¿Se puede un día que no sea martes? Claro, no, se le tiene, Ave María. Miércoles 27. De 11 a 12, listo, sí señora, ya está. Perfecto, entonces hay preguntas y yo creo que a todos los que nos están escuchando queda de una vez agendado. Martes 27, 11 a.m. con el doctor Leonardo Barón, segunda parte. Vamos a ver entonces las notas a los estados financieros y lo correspondiente a pasivos. Si alcanzamos a terminar, entonces seguimos con ingresos y los demás. Si no, pues agendaríamos otra. No hay problema por mí. Yo disfruto. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno, doctor. Listo. Listo, muchísimas gracias. A ver, por acá me dicen, ¿los activos biológicos se deben depreciar o amortizar? Bueno, una vez estaba en la finca de mi suegro y me dijo, estamos hablando de activos biológicos, y yo estaba discutiendo con alguien si los activos biológicos se medían al valor razonable o se depreciaban. Mi suegro me dijo, no, mire, las gallinas se desprezan, no se deprecian. Pero mal chiste, ¿no? Mal chiste. No, pero bueno, depende del activo biológico, Carolina. Hay activos biológicos que se deprecian, como las vacas lecheras, que te dije que hay empresas serias, grandes, que deprecian las vacas lecheras. De hecho, me pareció curioso porque les pregunté que cómo las deprecian. Entonces me dijeron, nosotros las depreciamos usando el número de partos. Dije, ¿cómo así que una vaca se deprecia por el número de partos? Dijo, sí, nosotros tenemos que una vaca dura, voy a decir cualquier cosa, 8 partos, 7 partos. Entonces nosotros tenemos el valor de compra, puede haber costado 15 millones la vaca, sabemos que esa vaca al finalizar desde los 7, 8 crías, ya pierde, digamos, ya los demás, pues es muy riesgoso seguirla teniendo viva, entonces la llevan al matadero. Entonces dicen, ¿cuál es el valor de compra? 10 millones. ¿Cuál es el valor residual? El valor por el cual la puedo vender en el matadero, es decir, el valor en pie. Entonces dicen, pongamos que el valor en pie sean 2 millones. Entonces dicen, me quedan 8 millones. Esos 8 millones los deprecio. ¿Cuántos crías creo que va a tener? 8. Entonces, 1 millón por cada cría. No por años, sino por unidades producidas, en ese caso por crías. Entonces, y las gallinas ponedoras les pasa lo mismo. Usted compra gallinas ponedoras a 32.000 y las vende a 13.000. Entonces usted dice, las deprecio durante todo el tiempo de producción de huevos, eso diferencia entre 32.000 y 13.000, y durante ese lapso, 18 meses o 12 meses o 15 meses, las deprecio. Ok, listo, doctor. Creo que... Quería hacer un comentario que es interesante. Acaba de salir la resolución ¿El UGT? 1129, perdón. No se oye bien. Acaba de salir una resolución
del Ministerio de Hacienda, 1129 del 20 de mayo, en la cual dan el detalle de cómo se va a calcular el 20% de la disminución. Esa la van a encontrar inmediatamente en Actualícese, ya la están subiendo, porque me parece vital. Me parece que el complemento del decreto 677, el 639 y la resolución le dan cuerpo ya a la posibilidad de la solicitud del subsidio para empleo que va a dar el Estado. Muchas gracias. No, buenísima noticia, ¿sí? Perfecto. Listo, entonces los invito a la charla de mañana. Mañana es 21 de mayo. Vamos a estar con el doctor Hassan Taleb y vamos a hablar acerca de cómo las empresas se deben preparar para la revisión del cumplimiento de las políticas de bioseguridad, de los protocolos de bioseguridad y el pasaporte sanitario. Entonces los esperamos mañana a las 11 de la mañana. A las 9 de la mañana tenemos... Carolina, quería hacer un comentario. A mí me parece que es de elogiar la pedagogía, metodología y el manejo como muy buen maestro que ha hecho el doctor Leonardo Barón. Sí, porque me parece que así es como deberían explicarse las notas, no como lo he oído yo permanentemente con todos los enredos del mundo. Y así me parece que este documento más el que saquemos debería constituirse en un fundamento para las universidades, para las que tienen facultades de contaduría, para decirles, enseñen así, no le compliquen la vida, miren el mundo distinto, mírenlo como lo está observando Leonardo Barón, que es miembro del Consejo Técnico de la Contaduría. Bueno, ahí le queda, Leonardo. Bueno, gracias. Gracias. Sí, excelente, doctor. Excelente. Bueno, yo creo que más clarito, mejor dicho. Entonces, estamos pendientes para la próxima semana, 27, todos agendados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana vamos a tener la charla a las 11 de la mañana. A las 9 tenemos el consultorio de Diego Guevara, el consultorio tributario, a las 9 de la mañana para que estén pendientes. Y bueno, doctor, qué rico volverlo a ver, a escuchar, y lo esperamos entonces dentro de 8 días. Se volvió activo fijo de las charlas. Ah, no, cuando quieran. O activo biológico. Ojalá no me deterioren. Ojalá. Bueno, listo, entonces los esperamos a todos mañana y muchas gracias. Chao, bueno, chao. bendiciones. Hasta luego, doctor Silvana. Chao. Chao, chao.